Bueno, muchas gracias por estar acá. Qué divino después de un día súper ajetreado, ¿no? La verdad que sí, un día divino que vivimos con el equipo de reacción y un montón de gente celebrando el Día del Ambiente, agotados, la verdad, mi cara lo ha de relevar, pero felices, felices. Acá pedí un mate para empezar esta charla y sentarme por primera vez en el día. Encantada, Vir. Soñado, soñado. Mari, antes de empezar, por favor, hacer esta aclaración. ¿Por qué decís el ambiente y no el medio ambiente? Por favor. Ahí va. Básicamente porque la palabra medio y ambiente son sinónimos, y entonces estamos siendo como redundantes. Y en la consigna internacional, ahora hablamos del cuidado ambiental y el día de la celebración del Día del Ambiente. Es bien simple la explicación. Pero de todas maneras, como uno se identifique, está bien, y el objetivo es el cuidado, sea del medio o sea del ambiente o de las dos cosas. Está bien, soñado, soñado. Mari, acá, mira, Mariana, le voy a contar a la audiencia. Sí, Mariana es ingeniera civil, ¿sí? Especialista en hidráulica y ambiental, tiene una maestría en mecánica de los fluidos, corregime, Mari, si la erro, ¿sí? ¿Sí? Y Mecánica tiene de los fluidos aplicada, dale. mecánica de los fluidos aplicada. Ahí está. Y tiene más de 20 años de experiencia trabajando con el sector público y el sector privado en temas ambientales. ¿Sí? Ahí va. ¿Hay algo que me Exacto. has olvidado? ¿Hay algo que quieras destacar? ¿Algo más? Sí, algo ahí, Vir, que para mí fue bastante transformador en cómo enfoqué la carrera, en el 2005, yo me recibí en el 2001, ya hace 20 años, pero en el 2005 hice un curso, un diplomado de producción más limpia, que ahí el diplomado de producción más limpia lo que me cambió fue el enfoque de la ingeniería. Entonces, sumaría eso, pero no por el título, sino por el abordaje de la carrera, porque lo que estudiamos en facultad hace 20 años atrás, quiero creer que hoy en día ya ha cambiado, es el abordaje de fin de tubería. Quiere decir, yo me enfrento a los problemas ambientales una vez que se generaron y empiezo a ver cómo los soluciono. Y la producción más limpia y las prácticas preventivas lo que promueven es, en realidad, estudiar las causas de los temas ambientales. ¿Por qué ocurre la contaminación? Y entonces ahí trabajar lo que se dice de manera preventiva o aguas arriba. Entonces ahí ese fue fue bien clave en mi formación, ese cambio de enfoque, que es lo que a partir de ahí, después de ese aprendizaje, lo aplico siempre. Entonces, el mensaje prevenir es mejor que curar, eso en la ingeniería ambiental es más que válido. ¿Y tiene como una vuelta, Mari, con la economía circular? ¿Puede ser? A ver. Sí, sí, tiene una vuelta, la economía circular es más amplia, la economía circular lo que plantea es una revisión de procesos, o sea, de todo lo que es la producción y el consumo. eh, Hoy en día lo que rige y el histórico es el uso y tiro, o sea, el modelo lineal es extraer recursos naturales, usar energías fósiles, producir y tirar. Y entonces en ese tirar es tirar los residuos al vertedero, es tirar las emisiones al ambiente. La economía circular replantea ese modelo económico y entonces se basa en una explotación de los recursos naturales mucho más eficiente, una sustitución de recursos naturales por recuperación de otros materiales y una base de energías renovables. Entonces ahí es un cambio de enfoque y entonces aparece en el modelo de economía circular una revisión, yo digo que estilos de vida, porque en realidad nos plantea a nosotros como consumidores una revisión de consumir productos de otra manera, de comprar mejor, ¿a qué me refiero con comprar mejor? Comprar lo que se precisa, no derrochar. Cuando voy a adquirir un producto, mirar la vida útil, mirar la reparabilidad, mirar de dónde es el origen de ese producto y sobre todo saber informarme qué tengo que hacer después con eso, qué va a pasar. Entonces, la economía circular replantea esos modelos también para las empresas, ¿no? De eso esos procesos productivos, de cómo se están haciendo y justamente qué productos se están poniendo en el mercado. Entonces uno podría decir, quizás
pero ahí, ¿qué pasa con la economía, con esto de que estamos como modelados para consumir, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo si uno replantea? Entonces, en realidad aparecen oportunidades de negocios en otros negocios, ¿no? Entonces, esto replantea la obsolescencia programada, por ejemplo. Hoy muchos electrodomésticos están pensados para durar, seteados para durar poco y descartarse. Y entonces ahí hay toda una ineficiencia no solo para el usuario de lo poco que le dura, sino de ineficiencia de ese descarte, por más que después lo lleve a reciclaje, hay una pérdida de valor, porque una cosa es lo que vale el producto funcionando y otra lo que me pueden dar por los materiales. Entonces, aparecen nuevos negocios en brindar otros servicios y desde que pasan a, por ejemplo, estrategias de ya no vendo productos, sino vendo un servicio. Y ahí, sin irme por las ramas, un ejemplo es, en vez de vender un lavarropas, vender el servicio de lavado. Entonces yo llevo al hogar un servicio de lavado, entonces quien suministra la lavadora está a cargo de repararla, de que consuma poca energía para que sea más eficiente. Entonces, ahí cambian los modelos y aparecen oportunidades de nuevos modelos. Entonces, es una revisión, yo diría, global. Y ni que hablar la revisión energética, porque, y ahí lo ato mucho con el tema climático, hoy la crisis climática que estamos viviendo es real, el cambio climático está instalado, y si uno extrapola la situación en la que venimos, y la tendencia con la que vinimos, y cómo se ha incrementado el consumo de petróleo en los últimos años, extrapolar eso nos lleva a realmente una situación catastrófica. Y en esto no quiero ser alarmista, si nosotros extrapolamos la situación actual a 2050, vamos a tener problemas de escasez de alimentos, de áreas inundadas, de eventos climáticos más extremos de los que estamos viviendo hoy. Entonces, hay que cambiar esa tendencia. La manera de cambiarlo es abandonar la era petróleo y pasar a energías limpias. Eso es clave porque, ¿y por qué? Porque la combustión de petróleo o los derivados de petróleo tienen asociado la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El representativo es el CO2, el dióxido de carbono, pero el, este, en general se expresa toda la contaminación de gases de efecto invernadero en ese gas equivalente. Hay otros gases, pero eso se debe al consumo de petróleo. Entonces, replantea países, ¿no? Uruguay es un ejemplo claro de cómo se replanteó la forma de generar su energía eléctrica, pero que también tenemos que involucrarnos en eso y las empresas también, pero creo que el cambio pasa porque la ciudadanía nos planteemos, por ejemplo, cómo nos movemos todos a diario. Hasta ahora nadie se está moviendo mucho en la pandemia, pero influye en que si yo voy a trabajar caminando, en bicicleta, en el transporte público, en un auto solo, cuántos kilómetros. Entonces, eso estoy contribuyendo para un lugar o para otro, ¿no? Entonces, las decisiones de cada uno tienen mucho que ver. Pero Ahí va, preguntaba, ¿vi porque me pongo a hablar? no, divino. Mira, yo me acuerdo de tres cosas que a ver si sintetizo un poco y para a ver si las entendimos bien, que es, hablaste de lo de producción más limpia, que es como una parte de lo de la economía circular, o sea, la economía circular engloba la producción más limpia, pero también otras cosas. Ahí contaste del cambio de modelo de negocios, que esto también debe ser parte de lo de la economía circular, de nuevas maneras de pasar, en vez de comprar al servicio. Y eso me hizo pensar, por ejemplo, en las fotocopiadoras. ¿No es algo que, por ejemplo, Xerox hacía, que te da la fotocopiadora y que se la lleva? Que vos siempre tenías una fotocopiadora Sí, funcional. O sea, era pensar si era ese sí, modelo. exacto. Exactamente, a ver, Uber Ujú. o sea, vos lo que es compras el viaje y no es un vehículo, no es un servicio. A Pero ver, capaz que, tengo tan claro, pero no sé si querés, si antes de meternos ahí, la otra pregunta que tenía, después venimos a lo de movilidad, que entiendo que también es uno de los temas que trabajan en reacción, que es la gestión y exacto, residuos, por un lado, estas cosas de sustentabilidad, lo de economía circular y lo de movilidad urbana, que hablaste de las bicis, y esas cosas, y ahí tenía como una pregunta fuera del libreto, que es, que ahora, por ejemplo, hablaste de lo de la heladera petróleo, ¿sí? ¿Dijiste bien? Porque no estoy segura si lo no, entendí. Ah, no sé qué dije, pero no.
Ahí está, porque claro, que la fuente de Ah, energía, la era petróleo. Sí, sí, ahora, perdón, pero tenemos un pequeño tema de internet. Ah, sí, hablé de que está basada nuestra economía en el consumo de petróleo, que es un recurso finito y que tenemos que empezar a pensar la era sin petróleo, ¿no? era. Eh, Yo por, e- tenía heladera y dije, bueno, no, pero hay en realidad la heladera viene de electricidad, pero la electricidad viene de energías renovables, o sea que no viene del petróleo, que sería si no, la viniera era. lo que había antes era. Ok. Pero Uruguay en este caso entiendo que está bien porque hay como mucha energía eólica, puede ser, y energías renovables, puede ser. Sí, sí, ya entramos ahí. Solo voy a hacer un pequeño apunte de lo anterior. La producción más limpia se enfoca en procesos, en un proceso de una industria. La economía circular tiene una mirada de comunidad y más global, integrada en cadenas de valor. Entonces, como decías, es bastante más amplia que la producción más limpia. No, Ahí, perdona, ¿qué me habías preguntado que se me fue? Del cansancio se me fue la pregunta. hoy. Bueno, te vamos a tener poco rato entonces. No, 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 me dijiste algo que Y ahora se me fue. Uruguay, la Ah, matriz de Uruguay. Uruguay es renovable. Ya. Oh, Cuando entiendo. uno habla de energía, Mm, y ahí hay muchas veces que se usa abreviado, uno habla de energía y habla de energía eléctrica y energía para el transporte. Entonces, la energía es todo, el uso de la fuente para producir energía eléctrica y para movernos. Y para movernos las personas, las cargas, ¿no? Todo. Entonces, Uruguay ha hecho un cambio radical desde el 2000 y algo con su política energética de cómo se genera la energía eléctrica. Entonces, alcanzamos niveles de renovabilidad que nos ponen en el segundo lugar en el mundo. Después de Dinamarca, somos el segundo país en el mundo en cómo suministramos la energía eléctrica a la población y a las industrias, que es altamente renovable. ¿En qué está trabajando hoy el Uruguay? Está construyendo su política de movilidad sostenible. Entonces ahora hay un cambio, una necesidad de cambio de cómo los combustibles usados para el transporte se sustituyen por otros más limpios. Entonces ahí hay alternativas que no es solo ahí está. pasar todos los vehículos a eléctricos, sino es que hay, hay muchos cambios que tienen que darse. Por ejemplo, a nivel ciudades, si nosotros queremos promover ciudades o que las personas caminen más, anden más en bicicleta, la infraestructura tiene que acompañar. Si yo no puedo, hoy en Montevideo hay desarrolladas muchas ciclovías, pero todavía no cubren toda la ciudad. Entonces, hay por lugares que no puedo transitar en bicicleta por un tema de seguridad. Entonces, ¿cómo pensar las ciudades y cómo la ciudadanía puede moverse a pie? En bicicleta la infraestructura tiene que estar dada, ¿no? Después pasa por sí pasar los vehículos, el mejor uso del transporte público. Para eso el transporte público tiene que ser eficiente, tiene que pasar en tiempo, tiene que brindarme comodidades para que yo lo use, porque es más eficiente que nos movamos en transporte público que nos movamos individualmente en auto. Eso requiere una revisión profunda de las ciudades, porque es un tema, es una mirada no solo ambiental, económica, sino mucho social. Porque hoy en Uruguay, ¿quiénes usan el auto? El percentil más alto de la economía, el 10% más alto, hace más de la mitad de sus viajes en auto. Por el contrario, el percentil más bajo hace menos del 10% de sus movimientos en auto. Entonces, es un tema social también. ¿Quién accede a moverse en la ciudad, a disfrutar de la ciudad? Entonces, hay infraestructura para que de manera, no es mi área de especialidad, el área social, pero sí hay que tener en cuenta las dimensiones de cómo todo está integrado los cuidados. Y hablaba de que pasar los vehículos a eléctricos es una opción, y Y entonces ahí, después aparecen desafíos, porque cuando las largas distancias o los vehículos de carga, entonces el vehículo eléctrico a carga quizás no es la primera solución, y aparece, ahora en Uruguay se está estudiando el hidrógeno verde como solución para el transporte de carga, entonces energías y también para el transporte marítimo, entonces Uruguay está transitando ese estudio y esa planificación que requiere de muchos actores para hacer se habla de la segunda transición, entonces abordar el tema de genial. movilidad. Y hay una cosa que mencionaste y que justo engloba todo esto que hacemos, que es también lo de participación ciudadana, porque Uruguay está transitando todo esto, pero necesita de un acompañamiento también
de la ciudadanía para que esté informado, que participe del proceso, imagino, también para, ¿sí? Para definir, por ejemplo, en el caso de ómnibus, dónde van a ir las rutas, qué es lo que más conviene, cuáles son los horarios, o sea, todo eso que como las personas que utilizan son las que te van marcando también, que van ayudando a definir las políticas para que después las políticas sean también aceptadas por las personas y que las personas las cumplan, me imagino. Tenía Sí, una y pregunta ahí. requiere, perdona, Vir, solo un apunte, que Mm, requiere de una revisión interna, porque muchas veces los temas de cambio climático, de cuidado del ambiente, el cambio climático, lo vemos como que pasan por el costado y no nos involucran. Nos involucra a cada uno de nosotros. ¿Tenemos que movernos de otra manera? Sí. ¿Tenemos que usar menos auto? Y la verdad es que sí, porque si no lo hacemos todos, sí, esta extrapolación que hacía no se va a dar. Entonces, es como cada uno desde su rol, mm, pero claramente a nivel político, los gobiernos, las políticas públicas tienen que acompañar para que la ciudadanía haga ese cambio. Pero la decisión individual siempre está presente, ¿no? y ahí meto una anécdota. Hay un economista argentino que hizo un estudio y dice que el auto desde que se inventó, que lleva un poquito más de 100 años, ¿sí? La función y el motor no ha cambiado mucho recién hasta ahora, y sin embargo el precio se ha multiplicado más de 5 veces. Lo que era comprar un auto hace 100 años cuando recién surgió, a lo que ha ido ahora, ha cambiado el precio, se ha encarecido por una función que es siempre la misma, y esto que es una vez me lo dijeron también discutiendo políticas públicas hace unos años, un auto pasa el 90% del tiempo parado, que es algo que casi no nos damos cuenta. A diferencia de los aviones Bueno, que esa es pasan otra de las. Ahí es cuando la economía circular plantea la optimización del uso de los productos. Por ejemplo, puede ser un vehículo. Entonces, el Uber, y volviendo al ejemplo de Uber, tiene un uso intensivo. Ese vehículo se fabricó y se usa de una manera intensiva y no está parada la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí hay proyectos de optimización de flota. Por ejemplo, Uruguay está en un proyecto de la flota de los organismos públicos, uh-huh, claro, la de flota de hacer, los organismos públicos me imagino. tenga como un Uber de flota de organismos públicos, que esté usada de una forma más eficiente. ¿Y eso que tiene como contrapartida? Que voy a precisar menos vehículos. Si preciso menos vehículos, preciso menos recursos naturales, menos hierro, o sea, menos todo lo que se precisa para fabricar un vehículo. Entonces, ahí está como la eficiencia. Ahí está, divino, divino, Mari. Y te quiero hacer una pregunta como para cerrar esto, y después Dale. quiero que de la parte de hoy, del Día de Ambiente y la sustentabilidad y todo lo que estuviste haciendo, Dale. que fue un día tan fructífero, tan gratificante, me imagino. Pero entonces, ¿cómo te llevó la ingeniería a esto? O sea, ¿por qué estás ahora hablando de estos temas de movilidad, de resiliencia, de cambio climático, hablando de lo de transporte? Bueno, no sé si ya me olvidé de algunas de estas. Mira, ahí se está Ahí sumando. Sí, que a Lu la veo, espera que interrumpo, Lu está en Polonia, pero trabaja en algo que se llama Smart Cities y trabaja justamente en esto de hacer ciudades más inteligentes y fomentar la movilidad urbana y sostenible. Así que después le voy a claro. decir que escuche la otra parte. A ver, yo creo que como todos, es difícil la pregunta de cómo llegué hasta acá y a estar trabajando hoy desde Reacción, que estamos con un fuerte trabajo en todos estos temas. Uno va buscando su lugar, ¿no? Entonces, lo que la ingeniería me dio fue herramientas. Y entonces, capaz que uno cuando piensa y estudiar una carrera o cuando estás empezando a pensar, lo ves como muy compartimentado lo que podés hacer, y en realidad lo que te da la formación son herramientas para después desempeñarte. La carrera de ingeniería, lo que me dio fue eso, método, fue la investigación, el interés. Entonces, y después fui descubriendo cuál era mi área de acción, porque, bueno, cuando empecé la carrera de ingeniería, de hecho empecé porque me interesaba la ingeniería informática. Después me di cuenta que no, que al principio en el ciclo básico uno tiene solo algunas materias de diferencia. Y entonces una vez,
cuando fui entrando en facultad, fui descubriendo lo que era la ingeniería civil, lo que era la ingeniería hidráulica ambiental, y como que la fui aprendiendo y la fui madurando. Entonces, después empecé la carrera profesional en el sector privado, trabajando en consultorías. Profesional. ¿Te puedo interrumpir y ya meto el tema género, que es una de las cosas de Aurea y te quiero hacer alguna Dale, pregunta? ¿Sí? Contame, porque ¿sabes algo que en otras de las charlas que hemos hecho en este ciclo, nos ha contado una vez una ingeniera que nos dijo que cuando ella entró en el año 82, el 46% de las mujeres, había un 46% de mujeres estudiando ingeniería, y que ahora, en el 2019, que era la última vez que estaban los datos, era menos del 17%. Entonces, vos entraste, no quiero por el 90 a ver, 2000 y algo, no 5, sé, 2005, 95. en el 95. Y en el 95, ¿qué proporción de mujeres habían en tu clase de ingenierías? Ah, no tengo el dato, no me acuerdo, no me acuerdo del porcentaje. Sí, sí, abuelo de pájaro, diría que éramos en el ciclo básico un 30% mujeres. Lo que me pasó fue cuando en cuarto, cuando yo hice ingeniería eran 6 años, en cuarto que empecé el ciclo de hidráulico ambiental, era la única mujer en la clase, que éramos 10. Tampoco era una clase tan grande. Éramos 10 en la clase y yo era la única mujer. Y Entonces, tenías, pero quizás este año que me tocó a mí no era igualmente tan extremo de que no había mujeres como en las generaciones posteriores y en las anteriores, te diría que ese tercio quizás se mantenía. A mí justo me tocó la particularidad de ser la única. Y me preguntabas si tenías si tuve profesoras. profesoras mujeres, sí, tuve. Mm, Ok. pero eran pocas, o sea, las recuerdo contadas con los dedos y sí, eran minorías. Igualmente, el tema género es como, en su momento yo no lo veía eso, porque uno cuando se pone lentes de un tema es cuando empieza a ver, como a todos nos pasa a todos nos pasa, o a quienes les pasan cuando se ponen los temas ambientales y empiezan a ver con esos lentes empezás a ver ciertas cosas que antes no las notabas. Y un poco es eso lo que me ha pasado con el tema género. Al no saber del tema, no ves el problema hasta que empezás a sensibilizarte e informarte. Entonces, capaz que ahora lo vería con otros ojos de que en su momento para mí no era un tema ser la única mujer en ingeniería. No, era uno más, justamente, y eso capaz que da alguna información. Claro, que viste que a veces no lo vemos, pero las mujeres somos la mitad de la población. Entonces, tendría un poco como que llamarnos la atención a nosotros, lo que justamente es que tratamos de visibilizar, ¿y entonces por qué no hay mujeres acá? ¿Sí? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las barreras a Exacto. veces visibles o invisibles? Y también nuestros propios sesgos y nuestros estereotipos que hacen que o no lo elijamos o que no tenemos suficientes modelos de rol o qué sé yo. Y Mari, y ahí hablabas una cosa que habías estado ahí. A ver, mira, Avi nos está preguntando, dice, ¿lo notaron en la inserción laboral o el acceso a ciertas áreas de toma de decisiones? Mari, si lo notaste a eso, porque contabas que estuviste trabajando en el sector público y en el sector privado. ¿Sentiste alguna barrera o te pusiste el lente de género Claro, más allá? capaz que, a ver, en general las cosas se dan y siempre tienen como varias variables o motivos asociados. Entonces, no podría decir que tuve alguno que me dijera, no identifico que porque ser mujer no accedí. Lo que me pasó a lo largo de la carrera profesional, es que fui buscando mi lugar. Yo sentía que tenía mucho más para dar en el lugar donde estaba y no era reconocida o no se veía que eso yo tenía para dar. Entonces eso me pasó en el sector privado, me pasó después en el sector público, que yo tenía mucho para dar, mucha energía, ganas de trabajar, compromisos y no encontraba el espacio. Pero el problema no era, esto es bilateral, ¿no? Yo no era para la institución no era para mí. Entonces, hasta que a los 40 se conjugaron un montón de cosas, entre ellas que terminé la tesis de la maestría de mecánica de los fluidos aplicada, que para mí fue todo un desafío estudiar después de haber salido de facultad 10 años esa maestría
que está enfocada a investigadores. Eso, cuando yo terminé la maestría, fue como un clic. Si pude con esto, fue como un empoderamiento, ¿no? Y entonces ahí fue el cambio que dije, bueno, yo tengo que dejar el sector público, esto no me estoy desarrollando, y fue que, y ahí voy a contar un poco de Reacción, que con Mariale Ariceta y Fernanda Ariceta formamos Reacción, nos conocíamos de la vida, pero nos encontramos en el momento justo con ganas de hacer cosas, y la sinergia potenció eso que hoy, después de varios años, llevamos adelante Reacción, que decimos que hacemos ingeniería ambiental de otra manera, porque sinergia entre la propia ingeniería, pero todas las herramientas de comunicación estratégica, de diseño, de cómo los mensajes, de trabajar en la ciudadanía, creo que esa conjunción, somos mucho más en el conjunto que separadas, eso no tengo duda. Entonces, el trabajo en equipo, y eso es, pero me voy por las ramas, se hace una pregunta y me voy. Porque justo, más, mira, esto se pone, varias de las personas que hemos entrevistado a lo largo de estos meses nos han dicho justamente eso, que es la multidisciplinariedad, ¿viste? O sea, que todos, que esto de trabajar en equipo, que cada cual aporta su área de experiencia, con lo que sabe, y es este nuevo lente, que vos hoy hablabas de lo del lente de género, pero bueno, una nueva manera de ver las cosas, y esto, y esta diversidad que ayuda a pensar en soluciones fuera de la caja, ¿sí? A que pueda haber, a crear nuevas soluciones. Acá se me tranca la computadora, así que tengo que volver para lo de las preguntas. No, tranqui. A mí, claro, yo creo que la ingeniería todavía, hay mucha ingeniería que todavía no se ha dado cuenta de eso, que en realidad nos formamos para, como dice mi esposo, el papel aguanta todo. Nos formamos para diseñar, pero después nos falta ¿y esto cómo transita por las personas? ¿Cómo les llega el mensaje? ¿Cómo diseñamos algo que las personas tienen que implementar, pero si la persona no lo entiende, o no le llegó el mensaje, o nunca se enteró? Entonces es como, entonces ahí O hay no, habilidades. o es muy difícil, porque me acuerdo de lo que eran ahora ya pasamos, es otra etapa, ¿viste? Y acá muestro la edad, pero las videograbadoras, había que poder prender un videograbador o conectar el videograbador a la tele, era una cosa que era contra el usuario, ¿sí? Poder, ¿se acordás de conectar, poner y acá con el que grabo o el que no? Yo me acuerdo de que con el primer iPhone que tuve, me llega el iPhone y te tuve que llamar a vos y digo, ¿cómo prendo esto? ¿Viste? ¿Te acordás de esa vuelta? No. Claro, no, y sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y, a ver, yo creo que eso que decías de la vulnerabilidad y también de la búsqueda del desarrollo profesional más allá de la profesión, ¿no? La búsqueda, uno puede, a mí, yo estoy convencida, el ingeniero que me dio fue no sé si empoderamiento, actitud, método de que, mm, ¿por qué a todo esto? Reacción nace en una agencia de comunicación que salva. Entonces, cuando empezamos a trabajar, a mí me miraban y decían, ¿qué hace una ingeniería ambiental en una agencia de comunicación? Tipo, un sapo de otro pozo. Pero en realidad es como, justamente, como la sinergia de habilidades eh, es potencia. Entonces, creo y también las soluciones, no hay soluciones mágicas, y entonces las distintas miradas siempre suman. Entonces, ¿cuánto es mejor una solución para lo que sea que estemos diseñando o implementando? Y cuando en realidad contempló varios puntos de vista, tiene mucho más probabilidad de éxito. Ahí Entonces, va. Sí, y esto que es lo que nos dice ahí Avi, que veo que te acercás para leer, lo que dice que lo multidisciplinario sí, como no leo, sino... y es como los liberal arts colleges en Estados Unidos, pero hasta más de eso es hasta ahora, porque es como volver a las fuentes, porque cuando decíamos, Leonardo da Vinci, que era inventor, era pintor, era filósofo, era poeta, era no sé cuánto, y creo que durante el siglo XX nos fuimos como separando, y en cada uno nuestra, yo por ejemplo soy economista, otro ingeniero, comunicación, y cada cual en su casillita, y todos estamos reinventando la rueda. Entonces, esto de que ahora estamos como otra vez volviendo, y es esto que vos decís de comunicarnos, que ¿qué es comunicarnos? Es poder transmitir lo que queremos decir, pero también poder entender, poder hacerlo de una manera que el otro entienda lo que nosotros queremos decir. O sea, es ida y vuelta, es codificar y decodificar símbolos, porque si no, si la otra persona no nos Y puede como leer, he aprendido claro,
yo aparte he aprendido con Mariale, que trabajamos a diario codo a codo, y es todo comunica, todo. Lo hagas intencionalmente o no. Y entonces el justamente cómo planificar y el cómo, y yo creo que hay algo súper profundo que es cómo contemplar al otro. Y entonces, y en el cuidado del ambiente, y ato con el cuidado del ambiente, es tener conciencia del resto. Porque es más allá de mi poder adquisitivo, de si me lo puedo comprar o no, es realmente el cuidado de los recursos, es cuidarte a vos y es cuidar al otro y cuidar el concepto de comunidad que eso, si lo tendremos que trabajar. O sea, La es- comunidad todos que somos nosotros, que cada paso cuenta. Y en esto, déjame que te pase un aviso, porque a la primera mujer, sabes que solamente hay 2 mujeres que tienen un premio Nobel de Economía. A la primera mujer que se lo dieron recién en el 2009, y era cientista política, porque, y mira, volviendo a lo de género, no la dejaron estudiar economía. Cuando quiso, ella quería economía, pero no la dejaron estudiar economía, entonces tuvo que estudiar ciencia política, estudió ciencia política, pero al final después le dieron el premio Nobel de Economía. ¿Y por qué? ¿Y de qué hablaba? De la gobernanza de los recursos naturales. Era Elinor Ostrom, ¿sí? Una de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y justamente lo que dice es esto de que de las comunidades pequeñas, dejar que las comunidades pequeñas se autorregulen. De hecho, era una economista heterodoxa, porque en la ortodoxia económica lo que está es esto de la tragedia de los comunes, que se llama The Tragedy of the Commons, que viene de inglés, que es lo que dice que si está la pastura y es todos vamos a llevar nuestras vacas, nuestras ovejas, se va a terminar todo el pasto y se va a terminar. Pero eso es en teoría, que es el análogo a lo que Sebastián, este otro ingeniero, decía, el papel aguanta todo. Eso es en el papel. De hecho, las comunidades, cuando viven de los recursos naturales, los gestionan, los autorregulan, diseñan sus reglas y sus procesos. ¿Ves? Entonces, y Ostrom también hablaba de esto de pensamiento de diseño, y lo estaba diciendo en el año 70, que mira, como decía Avi hace un claro. rato, que es esto de la multidisciplinariedad, de que tenemos que comunicarnos con las otras especialidades y hablar un lenguaje común, porque si no, cada cual desde nuestro silo, estamos todos haciendo como lo mismo. Entonces, contanos, Mari, hoy, volviendo a esto de los recursos naturales, a ver que se pasaron con una super gestión con reacción. ¿Qué fue lo que hicieron hoy? Que no sé mucho, contame. Porque sé que estuvo el No, ministro de Ambiente. ahí va. En, Nosotros, mm, sí, ahí va. Hoy inauguramos otra estación reacción. Dentro de, a ver, nosotros desde Reacción nacemos con una fuerte vocación hacia la ciudadanía y entonces allá por el 2016 hicimos lo que era cómo enseñar a clasificar en el hogar. De una forma voluntaria y al servicio de la comunidad, información, qué tenés que hacer, dónde están los planes de reciclaje, diseñamos un prototipo de cómo clasificar con etiquetas y demás que están disponibles en nuestra web para el que se lo quiera bajar. Y entonces, ¿cuál, con esa vocación de informar, ¿me dijiste algo bien? ¿Cuál era la web? Te preguntaba, ya que están disponibles en la web. Ay, acá se no sé, a ver. A ver ahí, Ahí, estoy. reacción.com.uy, Entonces, por las dudas. claro. Y ahí empezamos nuestro trabajo con lo que es gestión de residuos. Entonces, lo que hacemos, tenemos un área de acción dentro de la consultoría que va de movilidad sostenible y descarbonización, resiliencia, economía circular, aplicada también a la gestión de residuos. Y dentro de esos pilares promovemos el trabajo con la ciudadanía. Entonces, estación reacción, que es un punto de recepción de residuos del hogar, todo lo que uno genera en el hogar lo puedes llevar a ese lugar y aprender a clasificarlo y también aprender cómo mejorar su consumo para evitar ciertos descartables y entender qué pasa después en la cadena de valor. Entonces, cómo uno favorece o no la recuperación de materiales con sus acciones. Entonces, desde Reacción promovemos una red de puntos. Hoy inauguramos con la presencia del ministro de Ambiente, de autoridades de la Intendencia de Montevideo, la embajadora británica, un montón el municipio y un montón de comunidad que nos acompañó a inaugurar una estación en Camino Carrasco, en Carrasco Norte, 6264, lo pueden buscar en nuestras redes, que queda instalada durante todo el mes. Hoy, sábado 5 de junio, celebrando el Día Mundial del Ambiente, fue que quedó inaugurada.
va a estar todo el mes de junio recibiendo a la ciudadanía. Allí que hay un lugar donde alguien te recibe, se pesan los residuos y te enseña a clasificar. Entonces uno aprende y sobre todo el concepto de reacción es enseñarle a la ciudadanía que se tiene que hacer cargo de los residuos, porque así como compras una botella, un refresco, ¿no? Compras el refresco y compras el envase. Entonces, si a vos alguien te saca esa botella llena de refresco, va a decir, eso es mío. Y cuando está vacío, también es tuyo. Entonces, el entender la responsabilidad de lo que compraste y qué pasa después es parte fundamental. Entonces, eso es lo que invocamos desde Reacción a invitar a la ciudadanía a cuáles son las soluciones y cómo sus decisiones, perdón que voy a intentar enchufar antes de quedarme sin carga. Dijiste que ibas a tomar mate y no te he visto tomar mate tampoco. No te hemos Estoy dejado tomando tomar todo el mate con las tiempo mate. preguntas. Entonces, Mari, ahí, mientras Estoy. estás en... Bueno, entonces quiero quedó concretamente, Estación Reacción en Instagram, nos pueden seguir allí, va a estar funcionando en Camino Carrasco este punto de recepción a la ciudadanía, de aprendizaje, con un montón de empresas aliadas ahí y va. bueno, y instituciones, de lunes a viernes. Ahí va, hacemos un paso atrás. Yo estoy en casa, tengo los residuos. ¿Ya los tengo que haber clasificado? Agarro ¿No? la No, basura. ¿qué es importante? Nosotros separar en el origen, quiere decir separar en el hogar, es lo que viabiliza o no el reciclaje y la valorización de los compostables. Entonces yo en casa, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, separar los residuos orgánicos. Son la mitad de la basura, restos de alimentos, restos del jardín. Eso separarlos. ¿Por qué? Porque se pueden llevar a compostaje, que se transforman en compost y uno devuelve los nutrientes a la tierra. Y además está limpiando la otra fracción. La fracción, cuando hablamos de reciclables, son envases, muchos envases de plástico, de vidrio, de metales, ¿no? Y después hay una tercera fracción que son los residuos mezclados o los restos, que por ejemplo los residuos de baño, las colillas, un chicle, eso que no puede ser valorizado, que es lo que debería ir únicamente a un relleno sanitario a disposición final. Entonces, yo en casa, ¿qué tengo que hacer para ir a la estación? Separar los orgánicos por un lado, los restos de alimentos, y los mezclados. Puedo ir con los reciclables, todos juntos, todos esos materiales, y en la estación los separo. La estación también recibe compostables, pero ya separados en origen, porque si no ensucié todo lo demás. Los separo los compostables y los llevo para que se composten, pero también otra serie de residuos que son no cotidianos. ¿Qué quiere decir? Residuos que no los genero diariamente, pero que también están en el hogar. Las pilas, las lámparas, los electrónicos, los restos de medicamentos, en la estación reacción los podés llevar y cada uno de esos materiales se valoriza, tiene una gestión posterior diferente. También recibimos Dos textiles, preguntas. que primero se trata de reusarlos y si no... Sí. ¿Los plásticos tienen que estar lavados o no? Porque siempre es la duda con el plástico, el envoltorio de Bien, yogur. la ¿Lo hago o duda, no lo hago? perfecto. ¿Cuáles hay que enjuagar? Los lácteos. ¿Por qué? Porque te empieza a molestar el olor. Si lo tenés 2 o 3 días en tu casa no lo vas a aguantar. No porque el material lo precise, porque en un proceso de reciclaje se lava en industria. Pero ¿por qué un enjuague a los lácteos? Justamente a los postrecitos, todo, el yogur, un enjuague, pero un enjuague muy liviano y le saco todo el resto del producto. Después, lo que es bebidas, nada, vacío. Le saco el producto, lo aplasto y lo llevo. ¿Bien? Entonces, nada de agua y jabón, ni de ponerlo en el lavavajillas, por favor. Hay gente que pone lo reciclable en la lavavajilla. No, es un enjuague solo para que a mí, mientras los tengo 2 o 3 días en mi casa, no me moleste el olor. ¿Me Ahí expliqué? va. Y sacarle todo el resto del material porque tengo que mirar que no ensucie un cartón, un papel, que algo húmedo lo puede dañar. Entonces, escurrido, aplastado y desarmado, ¿para qué? Para que ocupe menos volumen. Ahí va. Y después tengo un comentario sobre lo de las pilas, pero yendo a lo orgánico y a lo compostable. Sí, Había escuchado que es nada más que los crudos, que no van los restos de alimentos, como ustedes que reciben buena ahí. pregunta, buena pregunta. Si yo hago compostaje en el hogar, una compostera en mi casa,
ahí con lombrices o sin lombrices, pero en el hogar, solo crudos. Entonces, cáscaras de verduras, de frutas, y frutas y verduras, nada de carnes de ningún tipo. Y las hojas del jardín. Entonces, para ser clara, en el hogar, restos de frutas y verduras y restos de jardín. Ahí composto con las lombrices, lo que hacen acelerar el proceso en una compostera. Hay que desmitificar, no es nada complicado, no tiene olor. Si una compostera tiene olor es porque está funcionando mal, porque es un proceso aerobio sin olor. ¿Cuándo hay olor? Cuando le falta oxígeno y se da una descomposición anaerobia, y ahí sí podemos tener olores. Pero el proceso es aerobio, con aire y entonces con crudos. Y no ocupa mucho lugar y realmente, ¿por qué es eficiente? Porque imaginen, si yo no lo pongo en el contenedor de la calle, es menos volumen de residuos que hay en la calle, menos transporte, y además, si se envía a un relleno sanitario, ahí sí la descomposición es anaerobia y hay la generación de un gas metano que es contaminante. Entonces, todo lo que si yo trabajo en el origen de forma preventiva es mucho más beneficioso. Entonces, en la estación reacción, como el compostaje es a nivel industrial, lo llevamos a una planta industrial, van todos los restos de alimentos, crudos y cocidos. Ok, Y los restos de carne también, siempre sin huesos. Pero, ¿me expliqué la diferencia? sí. Y acá en la casa, que veo que acá en la audiencia nos están preguntando, Ríos Edge nos pregunta. Y veo que está Walter por ahí. Un saludo para Walter. Yerba, me apunta Valeria, yerba, té, muy bien, cáscaras de huevo trituradas, Bueno, carozos podemos poner, sí, los vamos a sí, tener un tiempo largo. ahí va. Con la yerba tengo como la duda, porque no está cruda, porque si la tomamos, pasó, se calentó y no sé cuánto, ¿o no? Claro, lo de crudo cocido aplica para lo que comemos y el procesamiento. La yerba, igual que el té, usado sí se composta. Ok, buenísimo. Sí. Y Lo, más y, en Uruguay, que somos grandes tomadores de mate. mm, sí, sí, fertilizante total debe ser. Genial. ¿Y qué otra ventaja tiene? Perdón. Además, que si yo esa fracción, tiene muchas ventajas el compostaje. Primero visualizo, me relaciono de otra manera con el residuo, porque ¿qué nos pasa qué le pasa a las personas en general? Parece que el tacho de basura fuera de otra casa. Después que algo pisó, tocó el tacho de la basura, ay, ya no lo puedo tocar. A Tiene mí, residuo. o que tuviera nitroglicerina, sí, que ya no lo puedo. Claro, pero es eso que la cáscara que hace 2 minutos tuvo en mis manos. Entonces, me relaciono de otra manera con el residuo, tomo conciencia que yo soy el generador y el responsable de eso. Y además de las ventajas de transportar menos residuos, limpio la otra fracción. Porque imaginen, un mate vaciado en un cartón o vaciado en un plástico. Lo arruino porque lo ensucio. Entonces, limpia la fracción reciclable por otro lado. Pero nosotros desde Reacción promovemos un trabajo en el compostaje porque es la mitad de lo que generamos. Como que estamos acostumbrados a hablar siempre de la fracción reciclable, pero la compostable es Ujú. igual o más importante. Bien, Ahí va. Y quiero ahí pasar dos piques que ya me los había dado dale. reacción en el pasado y que me han resultado fabulosos, que es las pilas, que qué hago con las pilas, y no sé cuántas las pilas usadas, tengo una bolsita bajo el fogón, una bolsa de plástico, y voy poniendo las pilas ahí. Y aún en este momento, o sea, porque si no esto de ir con cada pila que se me sale a buscar el tragapilas, es un poco como cansador. Pero ahí que junto la bolsita, tengo la bolsita, quería hacer. Ahí, claro, hay recomendaciones prácticas. ¿Qué hago en casa? Agarro uno de estos bollones de agua, el de 6 litros, ¿no? Y entonces ahí empiezo a poner los medicamentos, los envases de medicamentos y demás. Por favor, no tirar los medicamentos por el water, contamino el efluente. El medicamento tiene que ir a un tratamiento especial, entonces lo junto. Las pilas lo mismo, lo pongo en un bidón de agua y una vez que tengo un volumen Bueno, en significativo, puedo apartamento, hacer dos ponele, cosas. Una, ahí va. pero Que en digamos apartamento, que bidón, capaz no que no sé, yo precisas lo ahí bolsita, bueno, una la caja bolsita más y voy juntando. chica. Ahí va. Exacto. Y ¿Qué, qué es lo que las tapitas en otro. también? Porque de a una, eso Sí, me enseñaron la reacción también, que de una no recicla, pero si junto todas las tapitas, ¿sí? A ver. exacto. Claro, ahí hay como, pero lo primero es decir, estación reacción,
¿qué promueve? ¿Cuál es la ventaja? Que en vez de recorrerme la ciudad en distintos puntos, los reciclables para un lado, los medicamentos a la farmacia, las pilas al comepilas, los electrónicos no hay solución a nivel ciudad. Entonces, estación-reacción reúne todo eso en un solo lugar, que entendemos para la ciudadanía es una ventaja. Entonces, te moves con, con todas esas fracciones y las llevas al lugar correcto. Y repetinos El, que tenés varios puntos, dijeron. Hoy inauguraron uno, pero tienen más puntos. sí. Hoy inauguramos uno en Camino Carrasco 6264 que va a estar funcionando durante junio. Y tenemos un lugar fijo que es en el Espacio de Arte Contemporáneo en Fernández Crespo y Miguelete, que aquí está el Museo de Historia Natural y Contemporáneo. Que por pandemia esos lugares están cerrados hoy al público, pero cuando se levante la emergencia sanitaria, la estación va a volver a funcionar. Esa estación está funcionando desde el año pasado y está buenísimo. Lo que queremos promover precisa tener a cierta distancia, cercanía a esos lugares para poder ir. No sé si Ahí soy va. yo que me corté. Estamos... Yo te escucho, yo te vengo escuchando lo más bien, y Mari, para no sacarte tiempo, que hoy fue un día súper intenso, nos No, contabas ya... también y todo, pero una cosa muy genial que han hecho en Reacción es que también diseñaron una balanza inteligente. Es esto que han ido también evolucionando y aportando innovación. Entonces, contanos de la balanza, si querés, para cerrar, qué es lo que hace esa balanza y para qué sirve, qué hicieron, Ahí va. Y porque ahí, parte tienen, ¿sí? claro, nosotros lo que promovemos y desde Reacción es información. ¿Cómo generar información para la toma de decisiones? Entonces, o sea, ¿por qué medir? ¿Por qué generar datos? Para hacer algo con ellos, para procesarlos y aprender y a entender qué nos dicen. Parte de lo que desarrollamos es un sistema que es bien novedoso, que se llama el sistema balanza inteligente para la circularidad. Lo que hacemos es, tenemos una balanza debajo de cada fracción de la estación que monitorea en tiempo real el peso allí acumulado y lo reporta a una plataforma donde la información después se maneja en código de indicadores, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer una serie de análisis, como puede ser cómo varía a lo largo del tiempo, como las diferentes cantidades por tipo de material, muchísima información. Entonces Hay ahí unas yo sé que, plásticos, por ejemplo, y otra balanza abajo de las pilas, una cosa así es. exacto, exactamente, exactamente. Y ahí sé que vos sos gran promotora del uso de datos y la gestión de datos, y eso lo comparto totalmente. La información, la importancia de cómo, primero de generar información de calidad, ¿no? Información bien medida justamente para que los datos sean confiables y después procesarlos, ¿no? Entonces, hoy en día hay como mucha política de datos abiertos justamente para provocar esos análisis, esas interpretaciones y hacer que muchas personas estemos procesando esa información, creo que es vital. Entonces, yo también comparto contigo esa pasión por el estudio de los datos, por usar herramientas que ayuden justamente a ese análisis, el, no sé, nosotros en facultad usábamos mucho procesamiento de datos con MATLAB en aquella época, hoy quizás es más, yo uso más R, pero herramientas que sin ser uno experto en la herramienta, porque supongo que hay manejos mucho más profesionales que el mío, pero aprender ese uso de herramientas para interpretar y poder leer los datos es vital. De hecho, por ejemplo, la tesis de maestría de mecánica de los fluidos, lo que estudié fue el análisis, fue un análisis de las emisiones de una central térmica, cómo incidía en la calidad del aire del entorno, y eso fue a través del análisis de datos, a través de los datos de la emisión, con los datos o sea, lo que salía por la chimenea, datos de lo que sale por una chimenea y lo que se mide en el entorno, en el ambiente. Entonces, ¿cómo explicar los modelos físicos, la mecánica de los fluidos que hace que un gas se disperse en la atmósfera, cómo se transporta y dispersa por la física de la mecánica de los fluidos,
respaldada o comprobado por el análisis de datos. Entonces, es como también todo un área de la ingeniería que a mí me apasiona y que comparto de que es necesaria. Y entonces, vuelvo al punto. Desde Reacción queremos no solo la estación como educativa, como trabajo con la ciudadanía, sino también como un laboratorio de información. De qué cosas se reciben, qué cantidades, con qué frecuencia, justamente para promover soluciones basadas en la información. Ahí está, porque de esto, mira, Avi, quiero contestar primero que Avi nos estaba pidiendo la página web. Yo no tengo capacidad de leer las preguntas, Ahí, no me da para estar en las dos cosas. ahí va, reacción.com.uy, ¿lo dije bien, Mari? Esa es la página web Sí, de Reacción. perfecto. Y en Instagram, si buscas Reacción o ahora de lo de Mariana, Avi, te vas a dar cuenta, vas a encontrar también la información en Instagram y en redes de dónde está la estación Reacción y todas estas cosas que hacen para promover justamente, al igual que Aurea, pero en otro tema, la participación ciudadana. Porque es esto, una invención, si no es adoptada por el público, no sirve para nada. Me quedo en una invención, me quedo en un proyecto de tesis, en un lindo proyecto de tesis. Y esto, acá para ir Exacto. cerrando, yo hace como 10 años trabajaba con un economista que decía, si no tenés datos, sos solamente una persona con una opinión. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto de los datos y transformarlos en información? Para poder hacer como una línea de tiempo y ver si se evoluciona o no evoluciona y hacia dónde estamos evolucionando. Y vos que hablabas de políticas públicas hace un rato, ¿qué políticas podemos diseñar para que esto vaya hacia donde creemos que hay que ir? Por ejemplo, con lo de cambio climático, lo de movilidad sostenible, que decías, todo esto de economía circular. Mari, ya llevamos como una hora conversando, no te quiero sacar más tiempo con este día tan intenso, ¿sí? Te queremos agradecer, no sé si querés decir No, algo más. yo encantada. Mm, Estaba mirando la hora, no puedo creer que hace una hora que estamos hablando. No, ya, mm. ay, Ah, no te escuché el último, muñeca. no, que acá todo soñado, pero ya también acá son las 11 de la noche, así que tengo que empezar a ir cerrando. Este, pero entonces, Perfecto. y vos que estuviste todo el día a full con esto de la estación reacción, haciendo todas estas cosas de fomentando la participación ciudadana en estos temas, entonces te queremos agradecer, Mari, toda esta hora que nos brindaste, todos los tips, ¿sí? A ver, juntar las pilas, separar solamente los residuos orgánicos crudos, ¿sí? Las cáscaras y todo En el esto, hogar, en el si voy a hogar. hacer compostaje en el hogar, Ahí va. Primero hacer compostaje en el hogar, que yo lo hago, no tengo lombrices y funciona igual. Y además veo cómo va mermando y las plantitas es una cosa fabulosa como fertilizante, ¿sí? Pero, y también esto de separar para poder darle una nueva vida a lo de los residuos. Y a ver acá, acá mira, nos hacen una pregunta, Mari, que es para vos. ¿Cómo se podría validar un proyecto de reciclaje y fabricación de nuevos materiales? Y si querés te invito a contactar a Mariana a través del Instagram, por mensaje. exacto, porque es una pregunta muy amplia y las realidades de los materiales son muy distintas. Depende específicamente de qué material y hay muchos, y acá, de vuelta, el centrarnos en el reciclaje nos estamos salteando algunas etapas. La primera etapa es la reducción, ¿no? La prevención. Entonces hay muchos residuos que uno puede evitar. ¿Cómo lo evita? Tomando mejores decisiones de consumo. Por ejemplo, si yo voy a la carnicería con el tupper, evito que me den una bolsa, una bandeja, voy y vengo con mi recipiente. Si compro bebidas retornables, estoy evitando la generación de residuos, ¿no? Entonces, lo primero siempre es la R de reducir. Después, reutilizar. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se usen más de una vez. Entonces, si yo no lo preciso, que alguien más lo use. Por mecanismos de donación formales también. Buscar organizaciones para que las cosas se sigan utilizando. Y el reciclaje como tercera alternativa. Y ato un poco con lo que decíamos al principio de la economía circular. ¿Qué nos pasa hoy en Uruguay? Estamos intentando reciclar productos que no fueron diseñados para el reciclaje. Entonces tenemos varias barreras. Entonces hay materiales que hoy son complejos de reciclar en el país. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Diseñando los productos de otra manera, eligiendo otros materiales desde el origen. Entonces, acá la planificación, el diseño y la práctica preventiva aplicada, que saber qué va a pasar después que este producto salga de uso, es fundamental
para evitarnos problemas posteriores como nos pasa hoy, que hay muchos materiales que no pueden ser reciclados porque porque no hay industria en el Uruguay, porque son con mezcla de materiales. Entonces, hay pero Y, ahí las prácticas y no, no, perdón, te dale. quería decir, de algo que que nos habías dicho en alguna sesión pasada, ¿sí? Que es que los materiales tampoco es que tengan tanto valor. O sea, tipo, ahora no sé qué dice porque me sale cartonero, pero en Uruguay no le decimos cartonero. Pero el señor que viene, ¿cómo le dice el El, que va con el el, hurgador, el hurgador? No se está hurgador o clasificador. ahí va, o el clasificador. No se está haciendo rico con los materiales que recoge. Esos materiales en general tienen muy poco valor, es más la función Ese, social. pero eso es un mito, qué suerte que lo tocas, porque es un mito el reciclaje y la clasificación de materiales y toda la cadena de gestión formal de los materiales no paga lo que recuperás por la venta de ese material. Si se hace de una manera formal, con personas que tienen seguridad social, que trabajan en condiciones adecuadas, que tienen todos los servicios que tenemos como trabajadores. Entonces, es un mito el decir que ay, se están enterrando. ¿Por qué hay que hacerlo? Por el cuidado de los recursos. Y hay que poner en esa ecuación todo. El otro día escuchaba a un economista que muy pertinente hablaba, ¿cuál es el PBI del agotamiento de recursos? ¿No? Entonces, ¿cuánto vale que estemos agotando recursos finitos? Entonces, cuando pongamos esas cosas en la ecuación, es que ahí cierra de por qué tenemos que hacerlo. No es por el valor de la venta del material, sino por todo lo que hay asociado. Los recursos naturales que sustituyo al poner ese material de vuelta en la cadena. Y entonces, ¿qué pasa con los clasificadores? Y ahí en el Montevideo y más ahora en épocas de crisis hay mucho clasificador. Es un tema social muy importante. Entonces, la gestión de residuos no va a resolver el tema de los clasificadores per se sola. Necesita de otras políticas sociales para que eso cambie. Yo como ciudadano, ¿qué tengo que apoyar? Los mecanismos y los planes de reciclaje formal. ¿Por qué? Porque estoy asegurando a las personas que trabajan ahí cierta calidad de trabajo. La manera informal tiene un costo social y un costo ambiental muy importante. Entonces hay que encontrarles otras soluciones. ¿Y por qué digo esto? Porque yo cuando creo que estoy haciendo una donación o bien dejando en el contenedor para que alguien se lo lleve, es bastante irresponsable porque estoy consolidando que eso funcione de esta manera. Tenemos que encontrar que los mecanismos formales de valorización. Pero eso es como un tema Para otra bastante amplio para hablar en otra oportunidad. Sí, nada, divina, Mari. Mir, gracias. Gracias a vos. Una charla súper entretenida, súper instructiva, que pasamos por tres grandes temas. Estuvimos hablando de movilidad urbana, de economía circular, de gestión integral de residuos, ¿sí? Y bueno, una alegría estar hablando contigo en este Día Internacional del Ambiente, ¿sí? Y bueno, y hasta una próxima vez. Sí, y es importante, exacto. ¿Y hoy qué promovemos? Es la excusa para hablar del ambiente. No, con un día no hacemos nada, lo tenemos que cuidar todos los días. Hoy es la celebración del cuidado, de ser responsables y del llamado a que todos nosotros cambiar por lo menos empezar a revisar nuestras prácticas de consumo, porque realmente, sin ser alarmistas, la crisis ambiental global que estamos viviendo es grosera. Entonces, tomar partido, y bueno, no hablamos bien de la COP, otro día hablamos de por qué Reacción decide ir a la COP 25 y proyecta ir a la COP 26, involucrándonos en la acción climática a todo nivel. Pero bueno, sería otra hora de charla. Gracias. Te quedará, ya te reservamos para seguir conversando de ese tema. Gracias, Mari, una alegría verte. Ojalá pueda ir a verte a Londres a la COP 26. Bueno, beso grande y un saludo a todos, a toda la audiencia. Y bueno, y nos vemos el mes que viene en otro vivo.